Bueno, Dios les bendiga a todos los que están aquí escuchando en este episodio. Para mí es un privilegio tener a la hermana Mari Cruz aquí con nosotros. Ella es una joven de aquí de Huntsville, Texas. Se congrega aquí donde nos congregamos, donde estamos aquí ministrando. Y para mí un privilegio que ella esté con nosotros. Gracias por lo que están escuchando en este día. Y hoy vamos a hablar con la hermana. Y thank you for coming. Gracias por venir con nosotros y estar aquí. No, de nada. Gracias a ustedes por invitarme. Es un privilegio porque he visto todas las personas que ha tenido aquí con usted y la edificación que han sido para nuestras vidas como jóvenes. So, me siento muy chiquita porque soy joven y pues espero que lo que yo pueda decir sea de bendición para alguien que nos escuche en este día. Oh, claro. Y yo he tenido la intención de traerte a ti varias veces, pero siempre todo el tiempo de Dios, y es lo bueno que ahora estamos aquí. ¿Y por qué no dices tu nombre completo y de dónde vienes, dónde naciste? Es mexicana, gloria sea al Señor. So, ella es de allá, de México, pero eres nacida aquí, ¿verdad? Así es, sí. Correcto. Bueno. Sí, bueno, hace 6 años vine para este país y por seguir la escuela, para seguir estudiando. Vengo de México, de un estado que es Coahuila y Durango, en el mero centro. Yo no sé decir si Duranguense usted. Ajá, Durango, vamos a decirlo así. Es un pueblito muy pequeño y allá vive mi familia, mis padres, mis hermanas. Yo vine para acá con mi tía a estudiar hace 6 años, los mismos 6 años que tengo buscando de Dios. Creo que el Señor tenía un propósito en que yo llegara a este lugar porque de esa manera conocí a Dios. En México, pues toda mi familia son cristianos, no buscan de Dios, y el llegar aquí pues fue esa bendición para mi vida. Mari Cruz, Fraire, Mari, me conocen todos en las redes sociales porque pues mi nombre es muy largo. Y así, aquí estoy con ustedes hoy. Tú viniste aquí, estabas en la high school, ¿verdad? Sí, yo llegué al 10 grado. Décimo grado. Ajá, entré a 10, 11 y 12 lo hice aquí, me gradué de high school, gracias a Dios. Eso fue muchos testimonios que pudiera decir en ese aspecto, porque el llegar aquí fue todo diferente. En México obviamente el español, aquí el inglés, el dinero, ni el dinero sabía contar, eso era todo desesperante, y creo que eso fue la clave de que yo conociera a Dios, porque muchos llegamos así en esa misma situación de México, el no saber el inglés, el no saber las personas, el todo es diferente. Entonces creo que hay un momento de desesperación y muchos jóvenes no soportan o el bullying que nos puedan hacer en las escuelas porque no hablas inglés, porque no entiendes. Ajá, sí, algo que una muchacha, yo siempre lo recuerdo, ella me dijo, le dije yo, ¿me puedes traducir qué está diciendo la maestra? Porque no entiendo, y ella me dice la maestra que agarres papel del baño, te sientes en el piso y te pongas a escribir. Wow. Ya, y lo más triste es que era una persona hispana. Entonces, a veces uno recibe ayuda de personas que ni lo imaginas. Y cuando personas que uno pensaba, ella me va a ayudar, ella sabe español. Y fue al contrario. Entonces, esta persona me hizo así y varias personas se rieron de la broma. Pero yo no me quedé como que, ok, pues eso no lo dijo la maestra. Ok, así pasé por muchas cosas. Muchachos que yo no entendía y ellos me estaban diciendo, muévete. No entendía que me estaban diciendo, muévete, pues yo seguía caminando. Y era como que... ¿Tú crees que fue el obstáculo más difícil? El principio y el lenguaje, obviamente, porque no entendía nada. A mí me gustaba mucho la escuela, siempre he sido, los que me conocen, enfocada en la escuela, en hacer mis trabajos, y el no entender era siempre estar buscando a alguien, tradúzcanme, por favor, ayúdenme, ¿qué hago? Y muchas veces trabajaba en equipo. Alguien me decía en español y yo se los decía en español la respuesta y ellos nomás lo hacían en inglés. Porque yo era buena para la escuela. Entonces, así fue todo ese proceso, y créanme que muchas veces era, yo me quiero regresar a México, yo extraño a mis papás, yo extraño a mis hermanas, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Es difícil y creo que muchos pasamos por esa situación, pero en ese momento yo lo he testificado de otra manera, pero en este momento lo más simple sería que yo miraba mis tías visitaban algunas iglesias, yo visité varias iglesias aquí en Huntsville, pero ninguna era como de que quiero seguir yendo, quiero estar ahí, sino que un día simplemente sentadas en la tarde dice, Mari, vamos, aquí hay una iglesia arriba, pues aquí nos queda 2, 3, vamos, y llegamos un martes de oración, cuando es el propósito de Dios para un adolescente, es el propósito de Dios, lo digo así, porque ¿qué iba a ser un adolescente? Que llegué a la iglesia, no sé si usted se recuerda, pero con mi pelo anaranjado, siempre digo eso, mi blusita de tirantes, mis pantalones, que tenía mi cabeza en el mundo, ¿qué yo voy a ir a hacer
a una iglesia en un martes de oración cuando todos están orando y nunca había visto una iglesia orando así. So, obviamente en mi cabeza... ¿Pero usted creció católica? Católicamente. So, y creo que eso del catolicismo es... Yo soy católica porque mis papás me lo decían. Pero yo nunca fui a la iglesia, no iba ni a misa. Entonces, ¿cómo voy a decir? Y yo ahorita admiro a muchos que dicen, soy católico, pero esas personas están ahí en la iglesia. Pero hay personas que dicen, soy católico, pero ellos ni siquiera van a la iglesia. Entonces, es una controversia ahí. Pero yo admiro, tengo amigos, incluso yo lo respeto, cada quien lo que creamos creer. Pero eso es algo que yo así crecí. Mi familia es católica, yo soy católica. So, cuando llego aquí, entro a la iglesia y es todo diferente. Algo que me tocó fueron las alabanzas. Las muchachas estaban ahí y ver muchachas, pues, para mí eran diferentes por como yo venía. Entonces, ahí yo sé que el pastor hizo un llamado al altar y yo no sé cómo terminé, hermano. Yo terminé en el altar el primer día que yo llegué. Sí. El pastor estaba orando por mí. De ahí, yo quiero seguir yendo a la iglesia. Mi tía a veces no quería venir. No, yo me voy, acabo aquí camino. Y yo llegaba caminando, no sé si usted recuerda, yo llegaba caminando, a veces llegaba sola, pero era como que ahí fue la conexión. Y creo que más fue por la necesidad, el sentirme sola, el no tener a mis padres, a veces no es lo mismo tu madre que tu tía, porque pues nunca he vivido con mi tía y de repente venir a querer contarle problemas, decirle, muchas veces no había el abrirme con ella a platicarle las cosas. So, creo que el estar con Dios desde un principio fue mi fuerza, fue aquí quiero estar, y ahí fue donde todo el proceso en high school, muchas cosas que pudieran haber pasado, fue lo más importante, el tener a Dios en mi vida. No, y yo me acuerdo porque cuando comenzaste, había un hambre, porque había un vacío, y yo creo que solo Dios pudo llenar ese vacío en tu vida. Porque a veces yo conozco personas que viven sin sus padres o vienen aquí a los Estados Unidos sin familia y tienen algo en el corazón vacío y tú lo encontraste en el Señor. Pero lo que me gusta a mí es que no solo encontraste eso en el Señor, sino que comenzaste a tener una relación con Dios. Porque hay unos que encuentran algo que puede llenar ese vacío, pero no comienzan a tener una relación con Dios. ¿Cuándo fue que cuando comenzaste y viniste a congregarte, cuándo comenzó esa relación íntima con Dios? ¿Fue inmediatamente? ¿Tomó tiempo? Porque yo creo que toma un poquito de tiempo, pero porque siempre cuando yo me he fijado, cuando uno viene a la iglesia, uno está buscando algo, right? Y muchas veces lo encuentra. Así es el Señor, right? Es bueno con uno. Pero lo más importante, lo que le digo a los jóvenes, es tú tienes que comenzar también a tener una relación con Dios. ¿Cuándo comenzó eso contigo? Yo creo que los primeros meses fue como que entender cómo se trataba todo, cómo era la iglesia, pero yo sentía ese gozo, o sea, yo me sentía contenta al estar en la iglesia. Obviamente, poco a poco, después el bautismo fue de ahí en adelante donde ya ahora sí fue un compromiso más con Dios. Pero creo que eso fue parte de un proceso, porque incluso puede ser una persona con muchos años en la iglesia, tener una bonita relación con Dios, siempre va a haber algo que la tentación puede ser más fuerte y eso los hace caer. Pero yo algo que he aprendido es que aunque pase lo que pase, el desánimo, el proceso, la tentación, nunca me solté de Dios. Sí. Entonces, porque eso siempre venía, ese desánimo. Siempre venía pensamientos, tentaciones. Más cuando uno es joven, llegando a un país nuevo, todo el mundo quiere hablar contigo, todo el mundo te ofrece esto y lo otro. Porque hubo personas que incluso hasta bromas me decían, oye Mari, ¿y tú esto? Y yo, ¿en serio? O sea, no, nunca, ni siquiera en mi cabeza pasaba, porque aquí es mucha libertad. Hay mucha libertad en comparación de México. Yo venía como que muy tapada y aquí me abrieron a un mundo donde era mi decisión, el caer o no caer. Y algo que le comentaba, algo que le comentaba a la hermana es que a veces, por ejemplo, mis padres, ellos me educaron a mí y a mis hermanas de la misma manera. Mis dos hermanas, la mayor a los 14 años estaba embarazada. A los 15 años ya tenía su niña. Wow. La menor a los 15 estaba embarazada, a los 16 tenía su niña. Entonces muchos padres quizás se comentan con qué hija, por qué cometió un error con esta hija, porque mi padre lo decía con la mayor. Y decía, o sea, ¿por qué me hizo esto ella? ¿Por qué esto? Cuando yo me esforcé o lo que sea. Y yo algo que he hablado con mis padres y muchas veces se los he dicho a otros padres es, tú educas a tus hijos a todos por igual. Llega uno a la adolescencia y es nuestras decisiones. No todos los hijos tenemos el mismo carácter, no somos lo mismo de sensibles. Entonces, a veces mi mente fue, yo aprendí de los errores de ellas, porque yo las miraba sufrir.
La menor me tocó verla ahora ya más grande, pero a ella, como su cuerpo no estaba desarrollado lo suficiente para tener un bebé. Ella fue muy difícil tener un bebé. Ella temblaba, yo la miraba sufriendo. Entonces, aún más, yo era como que no es mi tiempo, eso no, y mejor me concentro en hacer las cosas bien. ¿Tú crees que eso mirando las situaciones alrededor tuyo, eso te ayudó, impulsó a tener mejor conexión con Dios? Sí, claro. Y ellas mismas me lo han dicho. Mari, ¿por qué tú esto? ¿Y por qué yo no esto? Le digo yo, porque aparte de que aprendí de ellas, aún con la menor sigo aprendiendo. Entonces, y ellas están felices, gloria a Dios que los esposos les han correspondido, sus familias y todo bien, gloria a Dios por eso. Y creo que una bendición es el que yo haya encontrado a Dios, porque ahora yo siento que yo puedo ser la esperanza de que mi familia llegue a los pies de Dios. Gracias a Dios, mi hermana ya está buscando. Tuvo que pasar algo grave en su vida para poder buscar de Dios. Pero a lo que vengo es que no todos tenemos el mismo carácter, no todas somos iguales. Claro, unas vamos a cometer un error así, yo quizá cometí un error de otra manera, pero eso es un proceso. Entonces, Dios sabe por qué me eligió a mí y yo estoy agradecida con Dios por eso, porque yo digo, Dios mío, ¿qué hubiera sido de mí? Sí. Llegando a este país con tanta libertad, no teniendo a mis padres cercas. Mi padre es el que era autoridad en mi casa, entonces aquí no sentía como que alguien me iba a regañar, porque hasta eso mi tía siempre me dio libertad. Dijo, hija, yo confío en usted, yo sé que usted es una buena muchacha, usted quiere salir, salga. Imagínese afuera, yo pudiera hacer lo que yo quisiera y mi tía quizá ni cuenta se iba a dar. Sí. Pero yo, aparte de que tenía un respeto por ella, porque gracias a ella yo pude llegar aquí, me apoyó y todo, pero era mi decisión. Entonces muchos jóvenes tienen la decisión de hacer las cosas bien o de hacer las cosas mal. Pero claro, el camino más fácil es el que muchos optamos por tomar por la facilidad. Sí. Pero claro, como le digo, no todos somos lo mismo fuertes para soportar la tentación. Sí. Y creo que el enemigo siempre sabe cuál es tu debilidad. Sí, a veces él sabe más nuestra debilidad que nosotros mismos. Y cuando es algo que yo les he dicho a veces, amigos, tu debilidad, eso es lo que él quiere. Tú te descuidas poquito y se acabó todo. Sí. Pero eso ya depende de cada uno de nosotros. No, y lo bueno que cuando uno aprende a vivir para Dios, eso le ayuda a uno a mantenerse firme, porque uno no hace algo para agradar al hombre. Eso es lo que yo he aprendido, porque nunca uno va a poder agradar a las personas. Y especialmente para un joven que tal vez los padres no están sirviendo o no están asistiendo a una iglesia, uno a veces tal vez está viviendo en la misma casa de ellos, y tú estás siguiendo a la iglesia, tus padres no. Y van a haber situaciones donde se te van a presentar que vas a tener que decidir. Y no vas a tener que decidir por, hago aquí la familia o Dios. Y la familia, lo que yo he aprendido es muy importante tenerla cerca, tener comunicación, tener una buena relación con ellos. Pero si tienes una mejor relación con Dios, vas a tener una mejor relación con tu familia. Así es. ¿Y cómo fue cuando tú te convertiste? ¿Cómo fue la conversación con tus padres? Cuando tú te convertiste, decidiste aceptar el bautismo, el plan de salvación, ser bautizado en el nombre de Jesús, recibiste el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la primera vez que recibiste el Espíritu Santo? Esa fue una confraternidad en la iglesia cuarta, me recuerdo. Yo me acuerdo quién predicó. No me acuerdo, pero yo sé creo que sí, fue que yo creo. Apenas había llegado yo. Sí. Y yo me acuerdo que las muchachas pasaron a enfrente y yo me quedé ahí atrás. Y creo que Merari se regresó por mí y me dice, ¿tú qué haces ahí? Vente. Y luego yo no sabía qué hacer. Sí. Y estuvo tan bonito, la presencia de Dios se sentía. Y ahí fue donde, wow, sí, yo venía ahí impactada de otra manera. No fue la hermana Rebeca que predicó, yo creo que fue la hermana Rebeca que predicó. Sí, no me recuerdo, pero fue una confraternidad. Sí. No, pero ¿cómo fue la conversación con tus padres cuando llegaste? Cuando yo llegué. Sí, ¿qué te dijeron? Mis papás nunca me dijeron nada. Mi papá no es una persona que me diga nada, solo como yo diga. Yo con mi papá tengo una muy bonita relación. Qué bueno. Y él, lo que yo diga, no, está bien, hija, así le vamos a hacer, o lo que sea. Nunca me dijo nada. Mi mamá ya empezaba a buscar de Dios. Sí. Entonces, ya no era como que se iban a sorprender. Lo que sí fue cuando yo empecé a cambiar. Desde mi forma de vestir, mi familia. Ay, que tú estás joven, ¿por qué te vas a vestir así? Y que te estás amargando y que el otro, porque muchas veces también no querer ir a las fiestas.
de mi propia familia, porque pues ya sabía lo que iba a haber. Cuando llegabas a la casa y regresabas a visitar, o aquí. O aquí también y allá. También, entonces, no, ya sé que se van a poner así, no, yo no quiero ir, yo mejor me quedo, o voy a hacer otra cosa. Ay, ¿qué estás haciendo? Bien amargada y que no sé qué. Bueno, todo eso, incluso el decir, te estás haciendo fanática, porque las faldas y que eso no sé qué, y que eso es demasiado. Y yo me sentía mal, porque sentir esos comentarios, pero yo decía, no, pues yo sé que no estoy agradando, y yo recibo tantas bendiciones en mi vida, y yo siempre lo he dicho, ¿cómo me voy a apartar de este camino cuando he visto la gloria de Dios en mi vida? Y creo que el problema es que muchas veces, muchos buscamos de Dios, pero como usted lo dice, no hay esa conexión con Dios, no hemos aprendido a tener esa comunicación plena en Dios, confiar en Dios plenamente, pero eso, como también mencioné en una predicación, es el conocimiento que vamos adquiriendo. Una persona que no tiene conocimiento, ¿cómo va a tener temor de Dios una persona que no tiene conocimiento? Y a eso es a lo que muchos se nos hace fácil hacer una cosa, hacer otra, desviarnos del camino, porque no hay un temor de Dios. ¿De dónde viene el temor de Dios? De la conexión con Dios. Entonces, es importante siempre estar ahí buscando esa conexión con Dios. Últimamente he experimentado y he visto a mi alrededor cómo se desaniman las personas. Oh, sí. Entonces, fácil. Rapidísimo. Fácil, yeah. Entonces digo yo, ¿en dónde está la falla o por qué? ¿Que no hay ya temor de Dios en sus corazones? O porque cuando no tienen temor de Dios, uno piensa dos veces hacer la cosa. Sí. Yo creo que la mayoría de gente que salen desanimados, muchos dicen, no, es que son débiles. Yo creo que el desánimo, uno supera el desánimo con Dios primeramente, pero con esfuerzo. Esforzarse a no dejar que eso lo debilite, porque si uno se esfuerza a decir no, yo no voy a dejar que esto me suceda a mí, I'm not gonna let this happen, y uno está, convencido, con una convicción en su corazón que yo sé que hay algo mejor en mi vida, yo sé que Dios tiene algo preparado, pero a veces si yo me dejo, yo voy a arruinar el plan de Dios. Aunque uno realísticamente no puede arruinar el plan de Dios, pero uno puede de una manera, como decirlo, delaying it, como decirle a Dios, el plan tuyo no es para mí, yo quiero mi propio plan. Y yo creo que el desánimo llega a todos, pero uno tiene que pararse firme. Y yo creo que cuando tú lo has hecho en tu vida, ¿cuáles son las palabras que tú le has dicho en tu mente, en tu corazón, o la oración que tú has hecho cuando tal vez llega un desánimo a tu vida? Siempre el enfoque en Dios es bien importante, porque obviamente si no está uno enfocado, uno hace más caso a las distracciones, fácilmente no va a haber eso. Sí. Puede llegar el desánimo y tu mente no está allí en lo que debes de estar. Yo siempre he orado, Dios, últimamente, como le digo, he pasado procesos, cosas que pasan en la vida, es como siempre, no es fácil el camino, pero mi oración es, Señor, no me sueltes. Sí. No me sueltes. Yo estoy aquí, no me sueltes. Qué bueno. Quizá me siento débil, pero no me sueltes. Yeah. Y a veces uno tiene que forzar su carne, como luego dicen. Muchas veces nos lo han predicado, pero uno no lo entiende hasta que está uno ahí. En esa situación. ¿Por qué me siento vacía? ¿Por qué me siento seca? Dios, pero aquí estoy. ¿Por qué? Entonces, es decir, no me importa. Si no estoy llena, está bien, pero yo voy a seguir orando, voy a seguir buscando. Y así es como Dios respalda a uno. Cuando a pesar de lo que te esté pasando, tú ya sabes en quién estás enfocada. Y creo que los procesos van a llegarnos, pero por eso uno debe estar enfocado, porque si no, el proceso no lo vas a sobrellevar de la misma manera que llevarlo con Dios. Sí. Desde que la he conocido, lo que he visto también en ustedes, que su risa, su manera de expresarse, los hace reír. Es algo muy bonito. Que ese es el gozo del Señor en uno. Pero usted siempre traía eso desde allá, o siempre ha sido una persona bien que le gusta, hacer, sonreír a la gente. No, eso siempre, yo creo que siempre ha sido así bien bandera, sí, como dice mi familia. ¿Es como juguetona o cómo le dicen allá? ¿Cómo le dicen? Bueno, dije albandera, pero es como que hago mucho escándalo y me encanta andar hablando con todo el mundo así. Porque a usted le gusta hablar con mucha gente, usted habla con bastantes. Sí, yo he visto cómo usted tiene mucha amistad, tiene muchas amistades y que la quieren a usted. Sí, creo que eso es algo que solamente, no sé, Dios, ¿verdad? Sabe por qué, porque a veces también miramos a otras personas y de decir, ¿por qué esta persona es así tan seria, tan callada? Creo que todos tenemos una manera de ser. Pero eso, usted no es seria ni callada. No, pues no. ¿Cómo lo niego? No, eso es pues así salí ya, de escandalosa, el a veces mirar a personas que... Have a little fun, ¿verdad?
Sí. Divertirse un poco. Divertirse. No todo tiene que ser seriedad ni rectitud tampoco, porque a veces nos dicen, es que qué amargada ser cristiana o vestirte así o lo que sea. Sí, vamos a recibir comentarios, sí. Pero algo que digo yo, ay, ¿de dónde digo yo? Pues si yo me divierto también y no necesito nada. Sí. Porque a veces es lo que digo con mis amigos. Tenemos amigos que no precisamente todos vienen a la iglesia conmigo, sí. Pero nos divertimos y no necesitamos nada más ni hacer nada malo para divertirse. Es algo que le pudiera decir a la juventud, es que no necesitas nada extra cuando tú lo puedes ser capaz de hacerlo. Si no, esto es tu capacidad. No eres capaz de divertirte si no tienes algo extra, para no decir exactamente qué, pero todos somos inteligentes, todos sabemos exactamente si lo necesitas o no y cómo puedes divertirte. Es que la juventud a veces busca la felicidad cuando no son felices. Hay vacío. Es cuando no son felices. Si tú eres feliz, no tienes que andar buscando la felicidad en otras cosas artificiales, cosas pasajeras. Y yo lo he aprendido eso, porque uno tiene que, mira, you're going to work on yourself with God. Tienes que trabajar en tu vida con Dios, que Dios obre en tu vida, que transforme, que Él ponga ese amor, esa paz, todo eso en tu corazón. Y si eres feliz, no tienes que andar, porque uno a veces cuando busca la felicidad en otra cosa, uno se encuentra en situaciones que cuando uno se mira en el espejo, no es that's not you, como decir, yo no soy esa persona, ¿por qué estoy haciendo estas cosas si yo no hago esas cosas por tratar de buscar la felicidad? Hablando de la felicidad, ¿cómo se siente usted ahora que usted tiene un ministerio, un liderazgo? Que ahora hay adolescentes, jóvenes que la miran a usted como una persona líder de adolescentes, por ejemplo. ¿Cómo se siente usted? Yo me acuerdo cuando le decimos, hermana, ayúdenos a hacer esto. Y dice, no, hermano, no sé, hermano, no sé, nunca lo he hecho. Pero usted ha hecho un excelente trabajo. ¿De dónde, cómo aprendió eso usted y cómo se siente usted siendo ahora una líder? Ahora, imagínese, 6 años llegó y ahora usted es una líder que muchos miran. Bueno, como usted dijo, cuando el pastor me dijo, así como de que, hermano, usted va a ayudarnos aquí, pero yo nunca he hecho eso, y el pastor Noan me respondió, Dios sabe por qué puso esto en mi corazón, y Dios la va a usar, y yo miro en usted potencial, y no sé qué tanto me dijo, y yo, ay, pastor, y yo, bueno, salí para mi casa, y lo primero orar, Señor, no sé qué voy a hacer, ni siquiera yo sé, porque no tenía ni tanto tiempo, conocimiento. Como la cosa, ¿verdad? Que la gente mira un potencial en uno, y a veces uno no lo mira. No lo mira en uno, sí, pero no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero creo que todo fue, claro que todos me ayudaron pidiendo consejos aquí y allá, qué voy a hacer, cómo voy a dar una clase, simplemente una clase o hacer algo, pero Dios va ayudando a uno de una manera que ni uno lo imagina, cómo lo logré o cómo esto. Y más que Dios también me bendijo con personas, los adolescentes que tengo son una gran bendición para mi vida. Ellos me han ayudado mucho, me han sido muy pacientes. Yo a veces digo, ustedes quizás saben más que yo, pero aquí vamos a aprender juntos o vamos a hacer esto juntos. Y es una gran bendición. A mí me alegra poder ser de bendición o ayudar en lo que yo pueda en las cosas de Dios. Y pues siempre ha sido así, la fuerza y el respaldo de Dios con uno, todo va a ser más sencillo. Creo que a veces hacemos las cosas dudando también y no lo voy a poder hacer, no soy capaz, no esto, aunque muchas personas te digan, lo vas a hacer, si tu mente está atascada que no puedes, no voy a hacerlo, no lo vas a hacer. Entonces a veces creo que uno tiene que cooperar con Dios también, no Dios va a venir a hacer las cosas por uno, coopera, ponte positiva, Señor, estoy en tus manos, haz conmigo lo que tengas que hacer. Y creo que eso lo va uno aprendiendo. Y es bien bonito, ser útil para Dios, servir en lo que uno pueda. Yo siempre trato de que si me dicen, no, está bien, pues si ya me lo pusieron a mí a mi cargo es porque voy a poder hacerlo. Yo creo que te ayuda que tú pasaste por un proceso cuando tú eras la edad de ellos. Tú pasaste por un proceso, puedes relacionarte bien con ellos. Y eso te ayuda bastante. Uno entiende que a veces yo miro muchas situaciones en los adolescentes, como estar con ellos ahí, que digo yo a veces ellos están en la misma situación que yo no tenía a mis padres buscando conmigo de Dios. Quizá para ellos es más complicado cuando ellos vienen a la iglesia sin sus padres, porque en su casa se les dice una cosa, aquí se les trata de enseñar algo, entonces chocan las ideas. Pero yo siempre he tratado de ser
tus padres son primero, like, tú tienes que ser respetuoso, respetar a tus padres, ellos sigues viviendo con ellos. Por ahorita usted tiene que obedecer, mi hijo. Si su mamá le permite a usted venir, gloria a Dios, nosotros le vamos a poder enseñar lo que podamos y que Dios la siga usando a usted ore. Y yo eso es siempre en mi clase creo que las oraciones son mi papá, mi mamá, porque no están en el camino de Dios. Y yo me relaciono, yo sigo orando por mi papá no está en este camino, pero sigo orando por él. Yo sé que poco a poco Dios va orando. No está uno allí, no, porque mi familia no está aquí, pero yo sé que mis oraciones, aún en la distancia, está Dios obrando. Dios está obrando. Y es hermoso ver cómo Dios va transformando a cada miembro de nuestra familia poco a poco. Sí. Te iba a preguntar, ¿usted es una poeta, una escritora? No, sí, en serio, ella es una poeta. Usted ha escrito poemas para el Día de las Madres, creo que para el Día del Pastor también, para el Día de los Padres también creo que escribió un poema, varios poemas, y si quieren un poema hablen con la hermana Mari, gloria a Dios. No, pero ¿de dónde surgió? ¿Eso desde niña has tenido ese deseo de escribir, de escribir poemas? Y porque no son... yo me he quedado con la boca abierta and be like, wow, that was good, that was great. Y digo yo, y yo le he dicho, guárdelos, porque un día usted puede hacer un librito y compartirlo con la gente, ¿sí me entiende? Pero ¿de dónde? ¿Eso sucedió ya cuando vino aquí o ya lo traía de allá de México? Siempre había escrito para la escuela, porque allá en México celebramos lo que es el Día de Muertos. Ay, sí escuchaba. Entonces, creo que es el 12 de noviembre, hacemos que le llaman calaveritas. Esos son, estaba la muerte sentada y no sé qué, y vino y se lo llevó, cositas así. Nos motivaban a los estudiantes a escribir usando nombres de maestros, de estudiantes, por hacerlo chistoso, era algo chistoso. Y hacíamos esto, y el que ganaba, le daban un premio. Siempre yo ganaba porque me ponía a escribir eso. Sí. Me gustaba escribir. Pero creo que era para hacer gracia. Cuando yo llego a las cosas de Dios, simplemente a veces me surge así de que estoy pensando y me pongo a escribir, y a veces en la noche estoy escribiendo y ya me salió esto. Pero ahora eso que escribo ahora se transmite a otras personas, situaciones que estamos pasando, y es bien bonito. A mí me gusta escribir, quizá no soy profesional, no sé escribir quizá muchas cosas correctamente, pero para honra y gloria de Dios me gusta hacerlo. Me acuerdo el campamento que tuvimos de jóvenes, nos fuimos a dormir y esa noche estuvo, wow, el Espíritu Santo cayó y me puse a escribir. Y me dice, mi amiga me dice, Mari, pero ¿qué tanto hacías anoche que no te dormías? Todos ya queríamos dormirnos, estábamos cansados. Despierta y yo escribí, y al siguiente día se lo presento a la hermana, creo que Rebeca, le dije, hermana, escribí esto, y ella me dice, hermana, compártalo. Y ya no sé cómo terminé yo compartiéndolo allí, pero me acuerdo. Esa vez, ese es un poema que Dios me lo puso en mi corazón después de esa noche que estuvimos allá adorando a Dios. Y usted fue inspirada por el Señor. Eso es hermoso. Eso es algo que yo puedo... inspirado por Dios. Es bien bonito sentir eso de que no estoy yo, no estoy, ¿cómo me salió esto? Digo yo, y solamente Dios sabe, y sé que si Dios lo pone así es porque puede ser de bendición para alguien. Algo que a mí me agrada es que a veces recibo mensajes de personas que no conozco, y que me dicen, oye, quizá tú me puedes ayudar por tal cosa que tú escribiste, tal cosa que tú publicaste. Entonces yo digo, Señor, a veces quizá antes no sabía ni cuál era mi propósito, pero ahora voy entendiendo, el Señor me quiere usar de esta manera, quizá yo puedo ayudar a más personas. No tengo la experiencia, a veces no pasamos por situaciones, pero si Dios a veces nos pone personas así es porque por alguna razón, y Dios sabrá darle la sabiduría a uno para poder ayudar a alguien. No, y cuando tú lees tus poemas, los lees inspiradamente, y es algo que cuando tú haces algo inspirado, y tú cuando lo compartes, lo haces con inspiración, eso es cuando tocas el corazón de alguien. Y eso Dios está usando en esa área, y yo te felicito y que sigas adelante y que siga escribiendo, porque hay personas que no tienen esa habilidad, y usted tiene esa habilidad que el Señor le ha dado. Es un talento, un don que Dios le ha dado de poder poner palabras juntas que... pero todo va relacionado, se oye bien hermoso. Y qué bueno, porque yo creo que necesitamos jóvenes que puedan poner mensajes de inspiración, porque usted lo hace en su Facebook, usted pone mensajes de inspiración, y espero que más personas se conecten y puedan escuchar esos mensajes. ¿Qué es algo que tú estás logrando alcanzar espiritualmente o para el Señor? ¿Que hay otra área donde tú quieres desarrollar? ¿No has pensado en eso?
No exactamente así, de esa manera, pues yo siempre, como le digo, mis oraciones son, Señor, si tú me quieres usar de la manera que tú me quieras usar, aquí estoy. Y creo que a veces uno se sorprende, ¿no? ¿Cómo es que voy a hacer esto? O ¿cómo esto? Pero el Señor sabe cómo trabaja con uno y mientras uno esté dispuesto, el Señor sabrá qué hacer. Yo nunca digo, Señor, yo quiero hacer esto, quiero lograr esto, porque no sé, quizá Dios tiene otro plan para mí, pero siempre aceptando la voluntad de Dios, porque cuando uno acepta lo que Dios quiere para uno, cosas grandes pasan. La hemos puesto en la batería para que aprenda a tocar la batería. Solo sabe tocar cumbia. No sé, a ver qué. Eso Solo no fue cumbia, mi talento. Solo cumbia. Como es de México, solo cumbia sabe tocar. Eso no sé. Ese no fue mi talento. No, la música no, ¿verdad? No. No, pero lo bueno que usted, Dios la va a seguir usando y usted va a ser de gran inspiración a los jóvenes. Me encanta su actitud. Cuando usted habla positivamente. Sí, aunque hayan situaciones en la vida que usted esté pasando, no se notan a veces. Y eso es lo que intentamos a veces nosotros, es cuando uno plenamente confía en el Señor. Yo tal vez hoy tengo un problema, pero yo he venido a alabar a Dios, le he venido y ahora como uno es líder, he venido a ayudar a los demás, no traer los problemas de la casa a la iglesia, y como joven a veces eso sucede bastante. No sé si usted se ha fijado que los problemas de afuera los trae uno adentro. Uno hay que aprender a separar esas cosas y esto le pertenece al Señor. Hermana Mari, me da gusto que usted vino hoy, que pudo compartir. Yo sé que tal vez usted tenga algo más, no sé si tenga algo más que compartir antes de terminar, pero una pregunta le quiero hacer, una pregunta. Cuando hablando con los adolescentes, ¿okay? Una persona que está en su casa y los padres no son cristianos, ¿qué es un consejo que le puede dar usted a ellos? Que tal vez usted aprendió, aparte de lo que hemos hablado, que les puede ayudar a ellos a mantenerse conectados con el Señor. Creo que siempre es importante la oración, como todo, estar orando, estar buscando de Dios, aunque a veces se le va a complicar a uno, se le van a querer cerrar las puertas, porque a todos nos pasa. He escuchado de otras personas como propiamente que no, hoy es que no puedes, ¿cómo lo diré? Hacer esto porque en esta casa pues no se hace, o uno tiene que buscar su área de decir, este es mi tiempo para Dios. Quizá no puedes orar ni subirle el volumen a toda la música para estar oyendo alabanzas, como a muchos quizá adolescentes les gustará, pero tienes un área quizá donde tú duermes. Ora a Dios siempre, ora, alaba a Dios como tú puedas, pero Dios te empezará abriendo las puertas que necesites ser abiertas para que tú le sirvas. Porque creo que cuando uno ya llega a la iglesia, desde ahí ya comenzó tu propósito. Y en ese propósito Dios te va a ir transformando, poco a poco. Yo no estoy aquí ahorita hablando así porque así era yo. No, Dios fue cambiando. Mi pensamiento no era así. Mis ideas eran otras. Pero el Señor fue transformando poco a poco. ¿Pero qué fue lo único que yo hacía? Orar. Yo no voy a faltar a la iglesia. Si me dan la oportunidad de ir a la iglesia, yo no falto. Porque con un día que uno falte a la iglesia, empieza el enfriamiento espiritual. Sí. Eso es algo bien importante. Como jóvenes, como adolescentes hacemos. No tengo ganas, no voy. Quizá mañana. Hoy llegué cansado. Mientras su primer lugar sea Dios, el propósito de Dios se va a ir mostrando. Y uno se va maravillando. Cosas que uno ni siquiera espera. Yo le podría contar de tantas cosas que pasé. Sí. Y yo digo, wow, ¿cómo es que esto sucedió? Y muchos lo han dicho. Es que Mari, ¿cómo lo hiciste? O Mari, esto. Solo Dios sabe. Porque hasta Dios le da a uno la sabiduría, el entendimiento para hacer las cosas de la manera que tienen que hacer para que uno pueda alcanzar la meta que Dios ha propuesto para nuestra vida. Entonces, siempre mantenerse firmes en la oración, adoración. Si se les da la oportunidad como adolescentes de ir a la iglesia, usted siga. Ese es su lugar perfecto para adorar, no apartarnos de la iglesia. Porque muchos dirán, es que sí, que tienen que estar haciendo ahí toda la semana, o que por qué horas sin es día de iglesia tienes que andar, o esto, lo otro. Cuando uno en realidad se enfoca como primer cosa a Dios, todo lo demás se va abriendo puertas, se va abriendo. Pueden estar cerradas. Quizá tus padres no vienen a la iglesia, quizá no te dejan que hagas esto, no puedes llegar a tales horas, no puedes hacer esto, pero usted enfoques en Dios, distracciones, personas que te vayan a distraer en el camino, mientras tú estás enfocado en Dios, nada de eso te va a afectar. Sí. Lo vas a ver,
Somos humanos, seguimos viendo, seguimos desanimándonos humanamente porque me hicieron esto, me hicieron lo otro. Pero cuando uno está enfocado en a quién está buscando, Dios se encarga de todo, solucionarlo a nuestro favor. A veces hasta las cosas muy malas. Usted ha visto que me decían, ay, Mari, que porque mira cómo andas toda chocada. Hasta eso fue una bendición para mí. Sí, ¿verdad? Hasta eso fue una bendición para mí. Sí. Entonces digo yo, ay, María, es que tú... Es que le pegaron al carro. Como 2, 3 veces, hermano, pero las 3 veces... Y no es que no sabía manejar. No, yo no choqué. A mí me chocaron. No, pero eso fue una bendición para mí. Quizá en ese momento yo no tenía dinero. Y de ahí Dios usó de esa manera para que llegara dinero a mi vida. Y yo siempre he dicho, mientras uno dé también para Dios, ni $1 le va a faltar en la bolsa. Alcanza, a veces puede ser un cheque muy chiquito que usted dirá, ay, hermana, ¿y cómo le hace? Porque tengo que pagar renta, tengo que pagar biles, tengo que pagar aseguranza. Y aún así, a veces, no, pues mi mamá necesita. Sí. Entonces hay que ayudar o hay que a esto. Quizá no siempre, pero uno trata. Y Dios sabe cómo suple. Entonces... todo, mientras uno está enfocado en Dios, no, hombre, la vida es una bendición, uno está alegre, eso de que andan amargados, porque a veces me dicen, María, es bien temprano, ¿para qué andas haciendo tanto escándalo y risa y risa? Ay, yo amanecí bendecida, gloria a Dios, y así es. Entonces, así debe ser. No, qué bueno. Dios tiene algo para usted mucho mayor de lo que usted espera. Y solo espere que el Señor, usted va a ver el respaldo del Señor. Y me da gusto que usted está aquí. Yo la conozco por muchos años y ahora mucha gente la va a conocer. Y que usted es un excelente ejemplo, un excelente testimonio de, en realidad, a veces cuando más solo se siente, uno tiene al mejor a su lado. Adiós. Amen. So, gracias, hermana Mari. Si tiene alguna pregunta, conéctese con ella en Facebook. ¿Tienes Instagram también? Instagram. Si tienes alguna pregunta para la hermana, comenta ahí en el comentario. Ahí también conéctate en Instagram, ahí con Activados y vamos espero tenerla otra vez aquí, tenerla aquí de regreso, pero qué hermoso que cuando escuchamos estas palabras suyas que nos animan a seguir adelante. Y yo sé que hay personas escuchando que tal vez en este día tuvieron una situación que los ha desanimado un poco, pero hay que esforzarse. Y lo que yo miro a usted una mujer de esfuerzo, ya yo la llamo una mujer, a mí yo sé que todavía está joven, pero es una mujer de esfuerzo y que el Señor la va a usar en gran manera. Y Dios te bendiga y gracias a todos los que están conectados, que el Señor les guarde. Amén. Dios les bendiga. Gracias a usted. Gracias. Amén.